Intercesión salvavidas. Ese es el título de nuestra enseñanza. ¿Qué es la intercesión? No veo. Yo voy a tapar. Qué pena, es que no veo nada. La intercesión es ponerse en la brecha por otra persona, llevando sus necesidades delante de Dios con amor, fe y perseverancia. Veamos qué dice la palabra en Ezequiel 22:30. Dice aquí, Ezequiel 22:30. Dios busca personas no, hay que buscar la cita bíblica. Sí. Ah, sí. Busqué entre ellos un hombre que levantara el muro y se pusiera en la brecha delante de mí. Y no lo hallé, ¿no? Dice ahí, ¿no? Más adelante. Bueno, por favor, busquen Ezequiel en sus casas 22. El Señor aquí está hablándole acordémonos que Ezequiel era un profeta. Entonces el Señor le dice a él como, oiga, he estado buscando a alguien que ore, alguien que esté dispuesto a orar por su pueblo, alguien que esté dispuesto a arrodillarse y clamar por justicia, por redención, por perdón. Y no encontré, así, en palabras más claras, si lo queremos entender así. Y no había ninguno. Y hoy vamos a hablar de la intercesión. La intercesión es orar, intercesión es tercera persona. Poder orar por otra persona que no sea nosotros. Por lo general, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando vamos a la oración? Agradecemos por nuestra vida, por la comida, por nuestro trabajo, por nosotros. Y es importante que entendamos que Dios está buscando Dios está buscando personas que estén dispuestas a orar por los demás. La intercesión puede cambiar destinos y abrir puertas para que Dios obre. Es importante entender que es muy importante orar, pero también es importante orar por las demás personas. Siguiente. Nuestro mayor ejemplo, pues lo tenemos en Jesús. Sí, qué importante ahí, porque en el contexto, ¿no? De hecho, en la prédica del domingo nos explicaron, y es que se intercede por alguien porque está en peligro. Y ese sentido del texto que el Señor les dice, voy a traer juicio en la tierra, pero es que hay nadie a quien le interese. No hay nadie a quien le interese. Y eso demuestra el hecho de que no podemos interceder por todo el mundo, sino no podemos ahorita decir, bueno, vamos a orar por todo el mundo. Y uno por uno nunca acabaríamos. Mucha gente en la tierra. Pero lo cierto es que a nuestro alrededor hay necesidades, hay gente triste, gente agobiada o cargada por muchas cosas. Y esa es la ventana en la que Dios quiere que nosotros intercedamos, ¿no? Y es que el contexto de ese versículo es juicio de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos intercesores en medio de ese juicio de Dios, ¿no? Porque la oración puede cambiar lo que el Señor ya había destinado. Nuestro mayor ejemplo de intercesión es Jesús. Jesús oró por sus discípulos. Juan 17. 17:9. Juan 17:9. Amén. Si está mal. Santiago. Dice, yo te ruego por ellos, no pido por la gente que no me acepta y que solo piensa en las cosas de este mundo. Más bien, pido por los seguidores que me diste y que son tuyos. Jesús elevó una de las oraciones intercesoras más profundas de la historia, encomendando a sus discípulos al Padre antes de ir a la cruz. Qué amor, ¿no? Qué amor. Él entendió que nada le pertenecía, que todo lo había dado Dios. Y por eso oró por ellos, porque eran los que iban a ser comisionados para seguir el legado de Jesús acá. Todavía hoy
sigue intercediendo por nosotros. ¿Quién? Jesús. Hebreos 7:25. ¿Hebreos qué? Perdón. 7:25. Es lo altivo para que lo leas. Hebreos 7:25, no, yo lo- Perdón, te voy a buscar el audio. 7:25 me dijiste, ¿sí? 23, 26, 25. Bueno, dice la palabra del Señor. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. ¿Quién vive para interceder por nosotros? Jesús. O sea, ahora mismo. Cristo siempre vive para interceder por los que se acercan a Dios por medio de él. Su ejemplo nos enseña a orar por otros. La oración por los demás es una muestra de amor y servicio. Si queremos parecernos a Cristo, debemos desarrollar una vida constante de oración por nuestra familia, iglesia y comunidad. Por eso es tan importante la oración. Me gustó mucho un ejemplo que dieron en la prédica el domingo, y es que los que vayan a ver esto, por favor, vayan a WhatsApp, tu WhatsApp. Contactos. Y en la parte de arriba te dice el número, en la parte superior izquierda te dice el número de contactos que tienes. ¿Cuántos tienes? En la audiencia. ¿Cuántos contactos tienes? ¿Cuántos tienes? Ahí arriba te dice. Contactos 156. ¿Cuánto? 156. 156. De esos 156, ¿por cuántas horas a diario? Y están en tu teléfono, o sea, en teoría son los que conoces, ¿no? Con los que tenemos de alguna manera un diálogo, una relación, sea cercana o sea lejana. Muchos de esos contactos, o posiblemente todos, necesiten una oración, estén pasando por alguna necesidad, por alguna urgencia, por alguna ayuda. Algunos se les notará porque de pronto de alguna manera lo expresan, y otros simplemente lo llevan porque son cargas de ansiedad, preocupación, nostalgia, alguien que de pronto se le haya muerto un ser querido, tantas cosas. Pero nosotros, que somos el pueblo de Dios, no nos tomamos el tiempo para poder orar por ellos. Y si nosotros, teniendo la verdad, nosotros de este lado, que ya conocemos la verdad, que yo le explico esto a Santiago casi que todos los días, usted conociendo la verdad, no puede pasar, ¿por qué? Por inocente. Y por eso la necesidad y la urgencia. Ellos también hablaban también de un predicador que decía que si nosotros nos dedicamos a orar por 5 personas, eso impactaría a toda una comunidad. O sea, solo 5 personas, con que nosotros oremos por 5 personas que no sean nuestras, que también es importante, ¿verdad? Pero el vecino, la profesora de Santiago, por ejemplo, mi compañera de mi trabajo, la señora de la tienda, los de la panadería, los de la ferretería. O sea, tenemos muchas personas a nuestro alrededor que realmente nosotros no sabemos qué necesitan, pero lo que sí sabemos y debemos entender es que sí necesitan de Jesús, necesitan una oración intercesora. Siguiente, por favor. La intercesión salva vidas. Aquí va el punto en que Heidercito nos hablaba al principio, y es que en la historia bíblica está llena de momentos en los que la oración
de un solo intercedor, cambió todo el curso de unos acontecimientos. La oración puede traer protección, restauración, salvación, libertad y milagros cuando confiamos en el poder de Dios. El primero que vamos a ver es Abraham intercedió por Sodoma. No sé si se acuerdan de la historia, pero acuérdense. Abraham ellos decían que Abraham había sido un imprudente, tal vez, un hombre osado, esa es la palabra, un hombre osado al momento de decirle, Señor, bueno, es que qué tal si encuentras, no sé, 50 justos y luego 20 y luego 30 y luego llegó a 10. Y si cada vez que, a mí eso me sorprende mucho, cada vez que yo lo leo, Abraham le decía, Señor, pero, o sea, perdóname porque realmente no quiero que te enojes, perdóname, pero voy a hacer, ¿cuál es la palabra que él utilizaba? Hay muchas versiones, pero voy a ser insistente, voy a perseverar en esto que estoy hablándote, en el de, y si encuentras 5, y si encuentras 50, y si encuentras 20, porque lo único que Abraham quería era que su familia no pereciera en la destrucción de Sodoma. Y por eso le clamaba la misericordia a Dios, directamente a Dios. Tanto que Dios escuchó la oración y dijo, bueno, está bien. Entonces envió a sus propios ángeles para que sacaran a la familia de Abraham, o sea, su sobrino, Lot, y ya conocemos el resto de la historia. Pero miren que Abraham fue y habló con Dios y le dijo, Señor, ¿cierto? El otro es Moisés. Moisés intercedió por Israel. Éxodo 32, 11, 14. Sí, es como el segundo. Bueno, Moisés rogó a Dios que perdonara al pueblo que había caído en idolatría y Dios escuchó su clamor. Me gustó mucho porque Moisés le decía al Señor como, ay, Dios mío, Señor, pero ¿qué van a decir los otros pueblos? Sí, o sea, Señor, si tú destruyes este pueblo aquí, si tú destruyes a Israel aquí, pues los habrás sacado de Egipto y habrás abierto el mar y habrás con la nube nos has traído hasta aquí, con la columna de fuego y los pueblos otros, ¿qué van a decir? O sea, van a decir que ¿qué? ¿Te arrepentiste de un momento a otro? Señor, te ruego que tengas misericordia de ellos. Y el Señor, yo me imagino que diría, pues sí, vamos a escucharlo. Y el Señor, por la oración de Moisés, o sea, por su hablar con él, no destruyó a Israel. Acuérdense que Israel estaban ya ahí camino al pueblo y cuando Moisés subió por las tablas y se demoró allá 40 días y 40 noches, pues ellos entraron en desobediencia, porque decían que se estaba demorando mucho Moisés y empezaron a hacer becerro y hicieron un poco de pendejadas y pues eso se molestó Dios, porque dijo, pero estos no aprenden, los acabé de sacar. Y la oración de Moisés intercedió e hizo que el Señor no los destruyera. En la siguiente, la iglesia oró por Pedro. Esta historia yo no me la sé muy bien. Pero entonces, pero la iglesia oró por Pedro porque estaba ¿qué? Estaba encarcelado. Allá Santiago sabe. 12, 5, 17. Hechos 12, 5, 17. Entonces, 12, 5 al 17. No. Hechos 12. del 5 al 17. Ah, ok. Dice, mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Una noche, Pedro estaba durmiendo en medio de dos soldados y atado con dos cadenas. Afuera, los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes de que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. De repente, un ángel de Dios se le apareció y una luz brilló en la cárcel. Y el ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo, levántate, date prisa. En ese momento las cadenas se cayeron de las manos de Pedro.
La iglesia oró sin cesar y Dios libró a Pedro de la cárcel de manera milagrosa. Que Pedro llegó allá donde estaban todos reunidos orando y no lo podían creer. Era como, ¡ah! Habían orado porque lo librara Dios de la cárcel y después no lo podían creer. Porque Dios escucha que nuestras oraciones. La intercesión que hace salva nuestras vidas, las vidas de las demás personas, perdón. Vamos a escuchar la historia de un intercesor invisible. Se llama Daniel Nash y el poder de orar en secreto. A mediados de la década de 1820, cuando se acercaba a los 50 años, Daniel Nash dedicó el resto de su vida a interceder por el controvertido evangelista Charles Finney. Por esa misma época, los servicios de avivamiento de Finney en el norte del estado de Nueva York pasaron de ser poco relevantes a ser tan extraordinarios, tanto en tamaño como en resultados, que rápidamente se convirtió en el ministro más famoso del país. Hoy en día, Finney es considerado el padre del avivamiento moderno y sentó las bases para figuras como D.L. Moody, Billy Sunday y Billy Graham. El intercesor invisible detrás del avivamiento. Daniel Nash era un compañero de oración invisible. Nash viajaba a una comunidad días o semanas antes de que los servicios evangelísticos planeados por Finney. Una vez allí, invitaba a otros hombres conocidos por su dedicación a la oración a unirse a él en oración incesante en pensiones o graneros alquilados donde oraban día y noche pidiendo a Dios que salvara a los perdidos. Cuando Finney llegaba a predicar, un número sin precedente de personas se convertían. Daniel Nash continuaba orando en secreto durante cada evento hasta que se trasladaba al siguiente pueblo. En diciembre de 1831, Daniel Nash falleció y 4 meses después, Charles Finney abandonó abruptamente el ministerio evangelístico. Un hombre entregado a la oración. ¿Qué hombre conocen ustedes? Yo me acuerdo mucho del hermano Luis Amezquita, un hombre de oración, un hombre intercesor. Yo siempre he dicho que las oraciones son las que nos mantienen en pie unos a otros. Sí, en nuestras luchas, en nosotros mismos como pueblo de Dios y en los que están afuera. Hay un testimonio pequeñito yo siempre digo que lo que me lleva con urgencia delante de la presencia de Dios en donde yo esté, es eso que el Espíritu Santo me dice, algo va a pasar con Juan o con Jairo. Algo está pasando, algo está por venir, algo ha de llegar, algo. Y ese aviso me hace ir de rodillas delante del Señor, en donde yo busco la manera de, Señor, por favor, e ir. Una noche estábamos en Mirandela con Miguel viendo una película. Ese domingo había sido de películas y estábamos terminando de ver una película y yo sentí esa angustia y fue como, ¡ah! Juan, algo va a pasar con Juan. Y yo me acuerdo que yo cerré mis ojos ahí donde estaba y empecé a orar, Señor, te pido que por favor guardes a Juan Manuel de toda caída, de toda persecución, de todo problema, Señor. Envía a tus ángeles para que por favor guarden su vida, Señor, por favor, por favor. Como a la hora yo creo que le escribí, le dije, Juan, ¿cómo estás? No sé qué, ¿dónde andas? No, mamá, imagínate que viniendo supongo yo que del trabajo, la verdad no me acuerdo muy bien. Había pedido una moto y el muchacho iba un poco chifloretudo, como a veces suelen ser los chicos que cuando uno pide una moto, y se le había atravesado otra moto y Juan abruptamente cayó de la moto, no sé si te acuerdas. Frenó brusco en la moto donde él iba viajando y la moto pues se deslizó y Juan cayó, pero gracias a Dios no le pasó nada. Yo quiero creer en mi corazón que mi oración intercesora por mi hijo puede cambiar las circunstancias delante del Señor, pero no solo por nuestra familia, sino por los demás. Ojalá pudiéramos decir, bueno, yo oré por tal persona y tal persona, ¿cierto? No sé si ustedes tengan ese testimonio.
Tal vez nosotros somos el resultado de la oración de otras personas. Seguramente sí somos el resultado de otra persona que alguna vez intercedió por nosotros, por nuestra salvación, porque el Evangelio llegara a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. Y en esto estamos. No porque seamos perfectos o imperfectos, obramos por las demás personas, sino porque es un deber, porque es algo que Cristo nos enseña mediante la palabra. Y es lo que debemos hacer, es lo que estamos mandados a hacer, es la bendición que tenemos sobre nosotros, y es entender que también Dios nos va a pedir cuentas por el vecino, por aquel que tenemos al lado. El Señor también nos va algún día a preguntar, bueno, ¿y usted que ni siquiera oró por el pobre, el que estaba necesitado y todo? Y a veces también hay que ir a la oración y luego a la acción según lo que Dios nos dirija, porque a veces simplemente con orar tenemos. No siempre estamos llamados a ir a llevarle de pronto un mercado a una persona, ir a ayudarle en su necesidad, ir a acompañar, simplemente a veces el Señor lo único que quiere es que nosotros oremos, intercedamos desde aquí, desde lo que tenemos, desde aquí. Me gusta, si alguna vez les voy a hacer aquí una cuña. Pueden ver Cuarto de Guerra. Esa película es muy buena porque habla sobre la oración intercesora.